Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, muchas gracias por continuar en este canal. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de lo que nos presenta este gran libro de sabiduría budista, el Dhammapada. Recuerden que este libro constituye uno de los grandes pilares de la tradición budista, tanto si lo vemos desde la visión del estilo de vida budista, como filosofía, como dar líneas de estructura en nuestro actuar ético, meditativo y de sabiduría, como también quien lo sigue de una manera más formal en términos religiosos. Es un texto que puede aplicarse para todos, incluso más allá de cualquier práctica religiosa. Ahora, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 20, que se llama El Sendero. En este capítulo se da una presentación de lo que se refieren a las tres marcas de la existencia o el Trilakshana, que es una enseñanza básica para comprender la vida. Entonces, nuevamente haré una selección de los versos para que podamos profundizar. Capítulo 20 del Dhammapada, del camino del Dharma. El sendero. De los senderos, el óctuple sendero es el mejor. De las verdades, las cuatro nobles verdades. El desapego es el mejor de los estados mentales. Y de los seres humanos, aquel con visión clara. Únicamente este es el sendero. No hay otro para la purificación de la visión. Seguid este sendero y confundiréis a Mara. Bien, estas primeras dos ideas, lo que nos está presentando, como cada práctica espiritual y como toda filosofía, hay una manifestación de creer en lo que se está planteando, de transformar a partir de una enseñanza profunda, y en este caso el sendero específico de la cuarta noble verdad, que es el óctuple sendero, ¿sí? Entonces, por ahí hay un video anterior en donde en la vida del Buda explico cómo llega a este primer sermón, primer discurso, en donde da las cuatro nobles verdades y como la cuarta noble verdad, el óctuple sendero. Y se hace una reafirmación en el Dhammapada que si uno quiere vivir en calma, si uno quiere vivir con una visión clara de los fenómenos, que eso es clásico en la visión budista, la invitación a ver la verdadera realidad de las cosas, esa es una visión clara, que tiene muchas aristas en el sentido de realmente ver lo que está sucediendo y poder ver la vacuidad detrás de todo lo que sucede, de verlo como una ilusión. Y para ello necesitamos practicar el sendero. Y a lo que nos reafirma el Dhammapada es que no hay que complicarnos de más. Ya está el sendero dado, ya está la enseñanza expresada por los Budas, y en particular el Buda histórico, Shakyamuni Buda. Así es que está ahí esta invitación a practicarlo y nos da esta dosis de práctica específica que es el desapego. Dice, el mejor de los estados mentales es el desapego. No la veneración, no la dependencia a una otredad divina, sino a el desapego. Mucho de la práctica budista tradicional es, si tenemos una figura representando a alguno de los Budas, la práctica es sobre la vacuidad de la imagen. Darnos cuenta que la imagen es vacía. Entonces, la claridad, la visión profunda se da a partir del desapego a ideas preconcebidas del yo, a ideas preconcebidas sobre la sociedad, la cultura. Un poquito más adelante se extiende cómo lo vamos a hacer, pero aquí está remarcando que el sendero, el método, ya está dado. No hay que complicarnos de más, no hay que buscar ese hilo negro que nos dé esa visión última, distinta, ser muy diferentes para engrandecer al ego. Ya está dado ese método. Y lo que encontramos en la actualidad, entonces, son distintas interpretaciones o enfoques, pero ya está dada la forma de salir del sufrimiento. Y cuando dice, sigue el sendero y confundirás a Mara. Recuerden que Mara
es el nombre que se le da a la parte aflictiva de la mente. En algunos textos ustedes lo van a encontrar como el tentador. En algunos textos también, en traducciones, se hace como si fuera el diablo, ¿sí? En el sentido del tentador, pero nada más ahí no confundirse con la visión tradicional cristiana referente al diablo. Tiene que ver más, en todo caso, con la visión mística del cristianismo sobre el gran tentador que tenta a Jesús en el desierto. Bueno, en términos budistas, Mara es el que va tentando también, pero no como una entidad fuera, sino como una parte de la mente, la parte klesha, la parte afligida de la mente que cree que somos un yo. Entonces, ¿queremos disolver esa parte aflictiva? Bueno, practica el desapego que está implícito en las 8 prácticas del octuple sendero y está de forma explícita entonces también en invitaciones específicas. La recta palabra, la recta acción, todo ello está explícito de cómo hacerlo, y lo que es implícito es que todo tiene que ver con el desapego. Continúa diciendo, siguiendo este sendero, pondréis fin al sufrimiento. Habiendo yo aprendido el proceso de arrancar la flecha del deseo, proclamo este sendero. Vosotros mismos tenéis que esforzaros. Los Budas solo son los que indican el camino. Aquellos que entran en el sendero y cultivan la meditación se liberan de las garras de Mara. Nuevamente, ¿cómo me libro de esa mente aflictiva? A través de la práctica. ¿Cuál práctica? La que se nos brinda en el sendero, en el octuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Ahí está la clave. Y muy importante, reafirma que los Budas solamente indican el camino, dan el método. Nada más y nada menos, como el gran médico que se da cuenta de la enfermedad del paciente a partir de los síntomas y da la medicina, con la dosis adecuada. Pero depende del paciente que se la tome, depende del paciente que sea disciplinado para terminar el tratamiento. No es con una sola toma, tiene que haber una continuidad. Y tiene que haber confianza y tiene que haber gozo por haber encontrado esa medicina. Entonces se nos dice, aquellos que practican la meditación y aquellos que ejercen esta sabiduría que va en el sendero, pueden entonces quitarse de las garras de Mara, es decir, de su propia mente afligida. Quien no lo haga, bueno, simplemente va a estar todavía sujetada por Mara, que lo que va a hacer es que haya una búsqueda constante por satisfactores egocéntricos. Y recuerden que la promesa del ego disfuncional es busca, pero no encuentres. Inténtalo, pero no llegues. Esa es la invitación constante, ¿sí? Entonces hay que esforzarnos en el sendero. Iniciamos como buscadores espirituales, pero la invitación es que podamos encontrar, que podamos iluminarnos. Entonces, muy importante que en el Dhammapada se nos recuerda, los Budas indican el camino. No pueden hacer que llegues a ese camino. No pueden facilitarte el camino en el sentido de hacer el trabajo por ti. Eso es muy importante porque podemos comprender el factor de transformación que brinda el sendero budista en lugar de una visión de traslación. Muchas personas, incluso en países tradicionalmente budistas, desafortunadamente lo toman desde la visión de traslación, como traslado mi capacidad para ser feliz hacia el Buda, traslado mi capacidad de purificarme cuando prendo el incienso, cuando lanzo una moneda al agua. Todavía se ve desde una visión mágica que es parte de una cosmovisión específica en ciertos sectores con interpretaciones específicas del nivel de conciencia mágico y mágico-mítico. Sin embargo, el budismo, y en particular aquí en el Dhammapada, nos está diciendo que la manera es practicar el sendero. El Buda como gran maestro, el Dharma como la enseñanza y la Sangha, al menos en un nivel relativo, la comunidad de practicantes. La Sangha en un nivel superior tiene que ver con los grandes iniciados, con esa gran asamblea de Arhats y de Bodhisattvas.
Entonces hay que practicar, esa es la invitación. Ahora, ¿con qué podemos empezar? ¿Con qué elementos podemos reconocer que el sendero que estamos viviendo es útil? Bueno, aquí se expresan los 3 elementos de lo que se conoce como la Trilakshana. Y dice lo siguiente: todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno comprende esto con sabiduría, entonces uno se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el sendero de la purificación. Primer recordatorio: todos los fenómenos condicionados, es decir, todo con lo cual interactuamos, es impermanente. Esta idea que de pronto quiere venderse como una idea nueva de que todo pasa, bueno, es algo que ya teníamos en la enseñanza budista hace 2500 años, un poquito más, e incluso en enseñanzas previas en algunos aspectos del Vedanta no dual. Entonces, el reconocimiento inicial, todo lo condicionado es impermanente, todo lo que ha nacido está sujeto a morir, dice, llevado con sabiduría, comprendido con sabiduría, te invita a no apegarte a eso que se va a disolver. Por sentido común y después por inteligencia y después por sabiduría, el sostener tu identidad y el sostener tu felicidad en lo impermanente no tiene sentido. Es como si colocáramos toda nuestra felicidad, realmente esta plenitud y nuestra valía, en ese castillo de arena que hicimos durante toda la mañana en la playa. Y decir, ahí está toda mi felicidad. Mientras se mantenga en pie voy a ser feliz. Y de pronto, cuando llega la tarde, sube la marea y disuelve el castillo. Lo lógico es pensar, bueno, definitivamente ahí no está mi felicidad. Sin embargo, por la ignorancia, por el egocentrismo, al siguiente día volvemos a hacer un castillo de arena. Tal vez un poco más lejos de esa orilla, sin embargo, va a subir la marea y lo va a destruir. Y al día siguiente lo volvemos a hacer. Es decir, estamos construyendo un castillo de arena e ilusiones que derivan de ese castillo de arena una y otra vez. Esa es la ignorancia. Por eso la primera invitación dentro del sendero, tomando en cuenta la Trilakshana, es todo fenómeno condicionado es impermanente. Todo lo que está sujeto al nacimiento va a morir. Por lo tanto, no es satisfactorio el hecho de que te enfoques en los fenómenos. Segundo punto, todos los fenómenos condicionados, esos que están sujetos a nacimiento y muerte, están sujetos al sufrimiento. Aquí por traducción pueden encontrar ustedes sufrimiento o dolor. En términos más específicos, dentro de la visión teológica budista, el término dukkha, que es en sánscrito y en pali, lo que significa es tendencia a lo doloroso. La vida de todos los fenómenos condicionados e interactuar con ellos tiene la potencialidad ya prácticamente intrínseca de que sean tendientes a lo doloroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están sujetos al cambio y el cambio es doloroso. Se van a disolver y en la idea de que se disuelvan es doloroso. Entonces, como la mayoría, desde la mente afligida, no sabemos interactuar sabiamente con el dolor, que sería aceptarlo y verlo como transitorio, la mayoría nos resistimos al dolor, bueno, por eso generamos sufrimiento. En la formulación entonces de que los fenómenos condicionados están sujetos al sufrimiento es por la forma en que interactuamos con dukkha, con la tendencia a lo doloroso, es decir, con el dolor. Nos choca el dolor, buscamos escapar del dolor y en ese movimiento sufrimos. Entonces, cualquier relación interpersonal tiene que ver con fenómenos. Entonces, el reconocer que nuestras relaciones interpersonales, por un lado, son impermanentes, por otro lado, tienen una tendencia a lo doloroso. Cuando queremos controlar, cuando tenemos y generamos expectativas cristalizadas en los demás, todo eso va a conllevar sufrimiento. Nuevamente, por eso no es sabio colocar nuestra felicidad en aquello que está sujeto a disolverse, incluido el cuerpo físico. Y finalmente dice en esta parte,
Todos los fenómenos condicionados son impersonales. Cuando uno comprende esto con sabiduría, entonces uno se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el sendero de la purificación. Entonces, ¿qué quiere decir con ser impersonales? Tiene que ver también con una traducción de un término que es anatman, o la no alma, o el no yo, que a lo que se refiere es que no hay un yo real en cada fenómeno. Cada fenómeno es construido por diferentes factores. Por lo tanto, desde esta visión del desapego, te dice aquello a lo que estás apegado como objeto no tiene una existencia intrínseca del yo. Por ejemplo, si estás apegado a tu automóvil y tú le das un yo a ese automóvil, por la marca, por el color, por lo que te costó comprarlo, por lo que sea, por el estatus que te puede dar, y dices, es que mi felicidad está ahí en el automóvil. Sin embargo, ese automóvil, el yo del automóvil, yo se lo doy. Desde un yo falso, temporal, le estoy dando un yo a ese automóvil. Hay algunas personas que hasta platican con su automóvil, se confiesan con su automóvil. Cuando un automóvil es la suma de partes, las más obvias, obviamente, las llantas, el motor, los asientos, hasta elementos mucho más complejos, internos, todo el mecanismo es suma de partes. A esa suma de partes le digo automóvil y le doy un yo. Bueno, esta afirmación que todos los fenómenos condicionados tienen que ver con un elemento impersonal, es decir, no tienen un yo. Date cuenta entonces que el apego que estamos generando es a yoes que no existen en realidad. Yo estoy imputando una naturaleza que no es real, como los infantes hacen con sus muñecos de peluche. Ese muñeco de peluche es la suma de tela, el relleno, hilos, etcétera, que representan un animal o una figura fantástica, pero el apego a yo solamente puedo dormirme abrazando a este conejito, a este osito, hasta le ponen nombre. Bueno, ese nombre que yo le estoy imputando a la suma de las partes es una creación mental, no es real. Entonces, se nos dice como esa tercera marca, no confundas el yo que tú le estás colocando a su verdadera naturaleza. Ojo, no quiere decir que no disfrutes estar en tu carro, no quiere decir que le digas al infante que suelte ese muñeco porque no existe, para nada. A lo que se refiere es, no te confundas. Es un juego que tú das de identidad, disfrútalo, pero no creas que la realidad última tiene un yo. Es muy importante comprender esto para practicar el desapego, porque, como ya se comentó al inicio, el desapego es el mejor estado mental. Entonces, este capítulo es muy importante, sobre todo por la presentación específica del Trilakshana. Después continúa haciendo una descripción de cómo quien practica de esta manera puede vivir mejor. Y casi al final dice, elimina tu arrogancia como se arranca la lila en otoño. Cultiva el sendero de la paz. El nirvana en pali o nirvana en sánscrito ha sido mostrado por el iluminado. Entonces, la invitación, si se fijan, practica el desapego y arranca de ti la arrogancia. La arrogancia de creer que somos este yo, creer que desde este yo hacemos todo y este yo necesita inflarse de logros, inflarse de dinero, inflarse de fama, inflarse de conocimiento. El sendero budista, todos estos elementos que pueden ser fama, dinero, reconocimiento, son secundarios. No quiere decir que sean malos,
son consecuencias de una práctica, de una acción, pero la motivación inicial es iluminarse. Si a partir de ahí hay reconocimiento, hay paga, hay cuidado, bueno, son elementos causales, son incluso medios para continuar extendiendo la enseñanza, pero no es el objetivo principal. Entonces, muy importante soltar esa arrogancia. Finalmente dice, comprendiendo este hecho, que el ser sabio, refrenado por la moralidad, aclara rápidamente el sendero que conduce al nirvana. Se hace más esta referencia, esta expresión de nirvana en lugar de nirvana, porque el Dhammapada tiene que ver con ese primer giro de la rueda del Dharma, todavía en la tradición Pali, ese budismo inicial. Ya después, con el budismo Mahayana, es más la tradición sánscrita y ustedes van a encontrar los textos cuando se refieren al nirvana como nirvana, así como Dhamma, Dharma, ¿sí? Es el cambio en la expresión. Pero finalmente dice, bueno, quien practique el sendero va a llegar a ese estado de iluminación, a ese estado de liberación total. Hay más elementos dentro de este capítulo, pero recuerden, leemos algunos que son más claros y al mismo tiempo más profundos para poder comprender la idea del capítulo. Espero que sea de su interés, espero que les ayude a generar una mayor comprensión, no únicamente de la filosofía budista, sino sobre todo una mayor comprensión de cómo estamos viviendo, porque estamos tocando temas muy importantes como el desapego, como el disminuir la arrogancia, como el vivir de forma más plena desde lo real. Entonces, espero que continúen al pendiente de los siguientes capítulos. Recuerden, estamos ya a punto de terminarlos. Terminamos con el capítulo 26, vamos al capítulo 20. Entonces, ahí la llevamos en este estudio profundo del Dhammapada, que nos brinda los elementos esenciales para practicar ese sendero que han dejado los Budas, y en particularmente Buda Shakyamuni, el Buda histórico, para eliminar el sufrimiento. Entonces, que tengas muy buen día y muchas gracias.